Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Nos encontramos, como nos recordaba la primera lectura, en la plenitud de los tiempos. En esta plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para redimirlo. Lo que ocurre es que el concepto de plenitud de los tiempos que nosotros tenemos no es el concepto que tiene la Biblia. Mientras para Dios el tiempo es algo pequeño, finito, para nosotros que vivimos en la inmediatez de nuestra sociedad, donde con un clip pretendes comprar una cosa que te llega mañana, o te compras un coche que pasados unos años, 2 o 3, no más, te dicen que ya está obsoleto, o te compras un electrodoméstico. Yo recuerdo cuando mis padres se compraban pues, la nevera, la televisión, pues duraban un montón de años. Ahora la obsolescencia de estos artículos es pavorosa, enseguida tienes que cambiarlo. Vivimos un concepto distinto y una medida distinta del tiempo. Que Cristo venga significa la plenitud de los tiempos, porque en Él se produce el cumplimiento de las promesas que Yahvé había realizado al pueblo de Israel y por extensión también a todos los hombres. Cristo viene no para agobiarte, sino para condenar el pecado. Cristo viene para liberarte del mal y por lo tanto tenemos que vivir no con angustia la venida de Cristo, sino al contrario, como un acto liberador de Dios que viene a despojarte de aquello que te esclaviza, que viene a decirte que no estás solo, que su amor no está condicionado a tu respuesta, sino que es un amor gratuito, inmerecido, y que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Viene a decirte no estás solo, viene a decirte el pecado no te va a esclavizar de por vida, eso sí, si me abres las puertas de tu corazón. Y por eso tenemos que empezar este nuevo tiempo litúrgico permitiendo al Señor que entre en nuestra vida, dejándole que ocupe el primer lugar en nuestro corazón, luchando porque en nuestro día a día el Señor no sea el gran marginado, el gran olvidado, sino que al contrario permitamos que Él, con su palabra, con la luz de la verdad, ilumine nuestro caminar y por lo tanto dirija nuestros pasos. Esa es la primera enseñanza de este nuevo tiempo litúrgico que empezamos, donde conmemoramos que Cristo ha venido en la plenitud de los tiempos. Permitir a Dios que sane y cure nuestras heridas, viviéndolo no con agobio, sino de forma realista, intentando corresponder a Dios. En segundo lugar, creo que no se puede entender la acción de Cristo en la plenitud de los tiempos sin tener en cuenta también a otro personaje de esta historia, que es el demonio. Ya no se habla de él, pero sin él no podemos entender nuestra vida, porque está marcada, desgraciadamente, por el pecado de desobediencia de nuestros primeros padres. Cristo ha venido para que el mal, que tiene poder sobre nosotros, puesto que nos tienta, no sea más fuerte que nuestras fuerzas. Cristo ha venido para compartir contigo su amor. Y por lo tanto, en esta ecuación tenemos que tener en cuenta que el demonio no es Dios, ni sabe lo que va a ocurrir,
ni tiene poder sobre las criaturas. Nos tienta, nos intenta seducir, pero no es el Señor. Y por lo tanto, Él es el que fue vencido en la cruz. Él es el que, gracias a la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, ha sido sujetado y esclavizado. Era el que esclavizaba y ahora es el que está esclavo. Porque Cristo y sus méritos son los que han logrado retener al demonio de forma que ya no tiene la última palabra en nuestra vida. En la noche de la muerte de Cristo, el demonio pensó que había triunfado. En el día de la resurrección de Cristo, el demonio se dio cuenta de que había sido vencido. Y esta es nuestra esperanza. Nosotros vivimos poniendo en Dios nuestra esperanza y sabiendo que el demonio ha sido sujetado y que por lo tanto el poder del mal no es más fuerte que la gracia y el poder de Dios. Al contrario, Dios ha vencido al mal y por lo tanto nosotros podemos compartir la victoria de Dios como hijos que somos suyos si somos humildes, si cuando hemos caído miramos al Señor y le decimos: Señor, socórreme, si nos alimentamos estando unidos a Cristo en la oración y en la práctica de los sacramentos. Pues que sea así en nuestra vida. Vivamos intensamente el amor a Dios, correspondamos con todas nuestras fuerzas a la llamada del Padre y a la vez confiemos en aquel que se hizo pecado para crucificar en la cruz a Satanás, a aquel que nos tienta y que hasta que Cristo vino y nos redimió tenía poder sobre nosotros. Que el Señor nos ayude a tener esperanza y a poner en Él nuestra esperanza. Nos ponemos en pie.